Mi nombre es Centuri Beln y he sido cenobiólogo del Senado Galáctico durante, digamos, más tiempo del que la mayoría de las especies han tenido lenguaje escrito. En mis 347 años de servicio, he catalogado más de 12.000 especies, he sido testigo del ascenso y caída de 17 civilizaciones e incluso he sobrevivido a 4 guerras galácticas. Creí que ya había visto todo lo que el universo podía arrojarnos. Me equivoqué. Espectacularmente, hilarantemente, terriblemente equivocado. Todo comenzó hace 6 meses cuando nuestra sonda de reconocimiento del espacio profundo, designada Scout Prime 7.749, detectó una firma energética inusual proveniente de un pequeño planeta azul verdoso en los territorios del borde exterior. El planeta orbitaba alrededor de una estrella amarilla poco destacable, la tercera a partir del Sol, en lo que los habitantes aparentemente llamaban Tierra, otra especie primitiva. Murmuré para mí mismo mientras revisaba los flujos de datos iniciales. Los análisis preliminares mostraron que todavía utilizaban propulsión química, apenas habían descubierto la pesca nuclear y de alguna manera estaban logrando envenenar lentamente su propia atmósfera. Cosas de civilización en desarrollo estándar, en realidad. Nada que no hubiéramos visto 1000 veces antes. O eso pensé. La primera señal de alerta debería haber sido cuando nuestra sonda se acercó demasiado a su red de satélites. No porque lo detectaron. O no, eso hubiera sido impresionante pero normal. La señal de alerta fue que habían logrado saturar su espacio orbital con tantos desechos que nuestra sonda casi colisionó con un satélite de comunicaciones fuera de servicio del año que llamaron 1987. Comandante Bell, llegó la áspera voz del analista senior Corinth Staley desde el otro lado del laboratorio. Necesitas ver esto. Corinto era un beltariano de 2,4 metros de alto, piel morada y 4 brazos que se movían independientemente. Había estado analizando datos enológicos desde antes de que yo naciera, y durante todo ese tiempo, nunca había oído que su voz se quebrara. ¿Eso fue diversión o terror? Con Corinto, era difícil decirlo. Floté hasta su estación de trabajo, los beneficios de ser de un mundo de baja gravedad, y miré su pantalla holográfica. Los datos eran confusos. ¿Cuántos conflictos activos tienen? Pregunté, verificando 2 veces los algoritmos de traducción. 47 importantes y 213 disputas fronterizas menores. Y Corinto hizo una pausa, sus brazos secundarios chasqueando nerviosos, de acuerdo con su red global. Aproximadamente 15.000 discusiones individuales ocurren en algo llamado redes sociales en un momento dado. Parpadeé con los 3 ojos sucesivamente. Están luchando entre sí mientras simultáneamente transmiten sus desacuerdos a todo el planeta. Mejora, continuó Corinto, mientras sus mandíbulas chasqueaban en lo que yo había aprendido a reconocer como risa reprimida. También tienen algo llamado deportes, donde se reúnen en grupos masivos para ver a otros miembros de su especie participar en un combate ritualizado, pero luego se enojan violentamente cuando sus guerreros preferidos pierden. Esto fue inusual. La mayoría de las especies que encontramos habían alcanzado la paz planetaria antes de desarrollar las comunicaciones globales o se habían destruido en el intento. Estos humanos parecen estar haciendo ambas cosas simultáneamente. Hay más, dijo Corinth, manipulando el holograma para mostrar un nuevo conjunto de datos. Sus redes de información contienen instrucciones detalladas para crear armas devastadoras, recetas de comida, rituales de apareamiento, investigación científica y algo llamado memes que parecen ser imágenes humorísticas con texto. Me froté los zarcillos sensoriales. Era el equivalente cultoriano a un dolor de cabeza que se aproximaba. Están compartiendo diseños de armas abiertamente. Bueno, esa ni siquiera es la parte preocupante. También tienen planes detallados para viajes espaciales, inteligencia artificial, manipulación genética y lo que parecen ser marcos teóricos para viajes más rápidos que la luz. Bueno, eso me llamó la atención. Muéstrame esas teorías FTL. Los hologramas cambiaron para mostrar artículos científicos humanos. Los examiné rápidamente,
una habilidad que se desarrolla después de siglos de trabajo cenológico, y sentí que mis sacos respiratorios se contraían. Corinto, dije lentamente. Algunos de estos marcos teóricos son en realidad bastante sofisticados. Los sé y los han publicado en su red global para que cualquiera pueda acceder a ellos. Lo sé entonces. Y todavía siguen peleando entre sí sobre a qué ser invisible del cielo prefieren adorar. Lo sé. La voz de Corinto tenía un tono de desconcierto y cansancio que encajaba perfectamente con mis propios sentimientos. Fue entonces cuando cometí mi primer error. Decidí recomendar una evaluación completa de la humanidad por parte del Senado. La Cámara del Senado en Nexus Prime era, como siempre, un caos de diferentes requisitos atmosféricos, preferencias gravitacionales y métodos de comunicación. El colectivo gaseoso flotaba en sus esferas de contención. Las reinas de la colmena se comunicaban a través de liberaciones de feromonas que nuestros sistemas de traducción convertían en texto, y la conciencia de la máquina parpadeaba entre varios cuerpos androides según les apetecía. Me paré en el podio central, con mi informe flotando frente a mí en forma holográfica, y comencé lo que pensé que sería una presentación de rutina. Estimados senadores, comencé a seguir los protocolos tradicionales. Presento a su consideración la designación de especie humana del planeta Tierra, designación sectorial del grupo local Vía Láctea. El senador Rex Salón, un enorme insectitoide de la República Chedinus, chasqueó sus mandíbulas en señal de aprobación. Otra evaluación primitiva estándar, supongo. Bueno, no es exactamente el estándar, senador. La Cámara quedó en silencio. En mis 3 siglos de servicio, nunca había usado esas palabras antes. Por favor, explique el xenobiólogo Nokin, quien dijo que era la voz sintetizada de la conciencia de la máquina. Activé el primer flujo de datos. Los humanos han logrado una fascinante combinación de avance tecnológico y discordia social. Poseen armas nucleares capaces de destruir su propio planeta. Sin embargo, también utilizan esta misma tecnología para abastecer sus ciudades. Tienen una red de comunicación global que conecta a todos los individuos de su planeta, aunque la utilizan principalmente para discutir entre ellos y compartir imágenes de pequeños mamíferos carnívoros. Una ola de confusión recorrió la Cámara. La senadora Trill Gimot, hablando en nombre de la Confederación Acuática, formuló una pregunta a través de su dispositivo de traducción. ¿Estás diciendo que tienen la capacidad de autodestrucción, pero eligen no usarla? Es más complicado que eso, respondí, presentando el siguiente conjunto de datos. Tienen un concepto llamado destrucción mutua asegurada donde mantienen la paz a través de la amenaza de aniquilación total. Han calculado que si alguien inicia una guerra nuclear todo el mundo muere, por lo que nadie la inicia. El silencio en la Cámara era ensordecedor. Mantienen la paz mediante la promesa de extinción mutua. Del colectivo gaseoso, su voz llevaba notas de lo que solo podría describir como fascinación horrorizada. Esto es solo el comienzo, continué. Su historia militar muestra un patrón de rápido avance tecnológico durante periodos de conflicto. Inventaron el vuelo motorizado, la metalurgia avanzada, la propulsión de cohetes, los sistemas informáticos y las tecnologías médicas a un ritmo acelerado cada vez que intentaban matarse unos a otros de manera más eficiente. El senador Kroll Bass de los clanes guerreros se inclinó hacia adelante. Sus cicatrices de batalla reflejaron la luz ambiental de la Cámara. ¿Nos estás diciendo que se vuelven más avanzados cuando luchan? Básicamente, sí. Pero aquí es donde se pone interesante. También se vuelven más avanzados cuando intentan curar el daño que han causado. Han desarrollado medicamentos que pueden reemplazar órganos enteros, tecnología que puede curar enfermedades que antes mataban a millones y técnicas agrícolas que pueden alimentar a miles de millones de personas. Hice una pausa para causar efecto y luego activé la pantalla que sabía que llamaría su atención. También han desarrollado algo que llaman entretenimiento. Crean escenarios ficticios de conquista galáctica, invasiones extraterrestres y guerra interestelar por diversión. El holograma mostraba imágenes de películas y juegos humanos, batallas espaciales masivas, criaturas extraterrestres, héroes salvando la galaxia contra adversidades imposibles.
Fantasean con conocernos, dije en voz baja. Y en la mayoría de sus fantasías, ganan ahora. La cámara estalló. Los senadores hablaban, hacían clic, burbujeaban y tarareaban todo a la vez. Esperé a que el ruido disminuyera antes de continuar. Hay más. Mucho más. Saqué a relucir el último conjunto de datos, el que me había mantenido despierto durante 3 ciclos seguidos. Tienen un concepto llamado ciencia ficción, donde exploran futuros teóricos. En estas historias, se encuentran regularmente con civilizaciones más avanzadas que ellas. Hice una pausa para asegurarme de tener la atención de todos. Y en la gran mayoría de estos escenarios, la humanidad derrota a las civilizaciones avanzadas, se hace amiga de ellas o asimila su tecnología y la supera. El silencio volvió más pesado esta vez. Pero seguramente, el senador Rex Elon hizo clic nerviosamente. Estas son solo fantasías primitivas. Asentí lentamente. Eso es lo que pensé también hasta que me di cuenta de que muchas de sus tecnologías actuales fueron descritas por primera vez en estas fantasías décadas o incluso siglos antes de que las desarrollaran. Satélites, submarinos, cohetes, redes de comunicación globales, inteligencia artificial, todo fue imaginado en su ficción antes de convertirse en realidad. ¿Qué estás diciendo, Velocín? La voz de la conciencia de la máquina tenía un tono que nunca había oído antes. Digo que sueñan con el futuro y luego lo construyen. Se imaginan encontrarse con civilizaciones extraterrestres y luego desarrollan la tecnología para llegar a las estrellas. Crean historias sobre cómo convertirse en la fuerza dominante de la galaxia. Dejé la frase flotando en el aire y le pedí al senador Trill que dijera que sus historias siempre terminan con ellos ganando. La cámara volvió a quedar en silencio, pero esta vez se sintió diferente. Esta vez parecía el silencio antes de una tormenta. El senador Kroll Bass habló primero. ¿Cuál es tu recomendación? Xenobiólogo. Este fue el momento. El momento que lo cambiaría todo. Recomiendo la cuarentena inmediata de la especie humana. Ningún contacto, ninguna interferencia, ningún reconocimiento de su existencia. Mantenemos una estación de monitoreo a una distancia segura y esperamos. ¿Esperar qué? Preguntó el colectivo gaseoso. Esperaremos a ver si se destruyen primero o si descubren que viajan más rápido que la luz y logran FTL. Las mandíbulas del senador Rex Elon ahora chasqueaban rápidamente, señal de extrema agitación. Miré alrededor de la cámara y encontré la mirada de todos los senadores presentes. Entonces esperamos que recuerden sus fantasías con cariño porque en cada historia que cuentan sobre encontrarse con extraterrestres, siempre encuentran una forma de salir adelante. La votación fue unánime. La humanidad fue clasificada como una amenaza galáctica potencial y la Tierra fue puesta bajo cuarentena inmediata. Cuando salí de la sala del Senado ese día, pensé que habíamos tomado la decisión correcta. Creí que estábamos siendo apropiadamente cautelosos. Pensé que habíamos ganado tiempo para descubrir cómo manejar esta especie extraña, contradictoria y fascinante. También me equivoqué en eso. 3 meses después, nuestra estación de monitoreo detectó una firma energética nunca vista hasta ahora. No fue propulsión química. No fue nuclear. Ni siquiera se basaba en ningún marco teórico en nuestras vastas bases de datos. Fue algo completamente nuevo. Y venía de la Tierra. La bocina de emergencia de nuestra estación de monitoreo sonó como un vórtice moribundo, lo cual, créanme, no es un sonido agradable ni siquiera en el mejor de los casos. Había estado disfrutando tranquilamente de una comida a base de tiras de algas fermentadas cuando sonó la alarma. Y ahora esas tiras flotaban alrededor de la sección de gravedad cero de nuestra estación como pequeños confeti verde. Bueno, no al centro de comando inmediatamente. La voz pertenecía al comandante de la estación Urix Ptorne, un veterano cultoriano cuyo comportamiento tranquilo nos había ayudado a superar 3 escenarios diferentes de primer contacto. Si Urex estaba gritando, algo andaba muy mal. Me impulsé a través de los pasillos de la estación, pasando por el zumbante equipo de monitoreo que había estado observando fielmente la Tierra durante los últimos 3 meses. Cuando llegué al centro de comando, encontré un caos organizado. Todas las pantallas de los sensores parpadeaban.
Todos los sistemas de comunicación estaban activos y cada miembro de nuestra tripulación de 12 personas estaba trabajando frenéticamente en sus estaciones. Informe, dije, intentando sonar más sereno de lo que me sentía. La firma energética que detectamos no es simplemente desconocida. Urix comenzó sin preámbulos. Es imposible. Según nuestros instrumentos, los humanos han creado de alguna manera una distorsión espaciotemporal estable que les permite plegar el espacio alrededor de su nave. Floté más cerca de la pantalla principal, observando el flujo de datos del sensor. Eso no es posible. No tienen el marco matemático para ese nivel de comandante. La especialista en sensores interrumpidos, Dra. Tom Meents, tiene los ojos abiertos y muestra lo que solo podría describirse como pánico. La nave no está siguiendo ninguna ruta de vuelo que podamos predecir. ¿Qué quieres decir? Eric preguntó. Quiero decir que está saltando aleatoriamente a través del espacio. En un momento está cerca de su luna, al siguiente está junto a sus planetas exteriores y luego regresa a su cinturón de asteroides. Es como si fueran ellos, dijo Dra. Haciendo una pausa y comprobando sus lecturas nuevamente. Es como si estuvieran experimentando. Por supuesto que estaban experimentando. Por supuesto, porque ¿por qué los humanos harían algo de una manera segura, lógica y cuidadosamente planificada cuando podrían simplemente probar cosas y ver qué sucede? ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a nuestra posición? Pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Al ritmo actual de experimentación, aproximadamente 6 horas. Quizás menos si descubren lo que están tratando de descubrir. Me froté de nuevo los zarcillos sensoriales. El dolor de cabeza definitivamente estaba empeorando. Úrico, dije lentamente. Necesitamos comunicarnos con el Senado inmediatamente. Ya lo he probado. El primer intento de plegado espacial por parte del ser humano creó algún tipo de interferencia subespacial. Nuestras comunicaciones de largo alcance no funcionan. Perfecto. Simplemente perfecto. Estábamos a punto de hacer el primer contacto con una especie que el Senado Galáctico había clasificado como una amenaza potencial. No teníamos forma de pedir refuerzos y dichas especies aparentemente habían logrado desintegrarse más rápido que la luz en los 3 meses que habían pasado desde que las pusimos en cuarentena. ¿Opciones? Yo pregunté. Podríamos retirarnos a una distancia segura, sugirió Eric o añadió Dra., su voz con un tono de curiosidad científica que me resultó profundamente preocupante. Pudimos observar su aproximación y documentar el primer viaje FTL exitoso de la humanidad para el registro histórico. Miré alrededor del centro de comando y a mi tripulación, 12 de los mejores xenonólogos de la galaxia, todos mirándome expectantes. Se trataba de seres que habían dedicado sus vidas a estudiar especies extraterrestres y que se habían apuntado a esta misión sabiendo muy bien que las situaciones de primer contacto podían ser impredecibles. Muy bien, dije, tomando lo que probablemente fue la segunda peor decisión de mi carrera. Volvemos a observar, pero a la primera señal de intención hostil, nos retiramos. Comprendido. Las siguientes 6 horas fueron al mismo tiempo las más largas y las más cortas de mi vida. Observamos cómo la nave humana, que parecía tener una forma aproximadamente cilíndrica y varias protuberancias que no tenían ninguna función aerodinámica obvia, continuaba sus saltos erráticos a través de su sistema solar. A veces aparecía solo unos segundos antes de desaparecer de nuevo. Otras veces, permanecía suspendido en el mismo lugar durante varios minutos, como si sus ocupantes estuvieran discutiendo sobre a dónde ir a continuación. Están aprendiendo, observó el oficial de comunicaciones L.R.A. Senac, una especie telepática que se especializaba en analizar patrones de comportamiento. Cada salto es más controlado que el anterior. Están descubriendo su propia tecnología en tiempo real. En realidad eso fue más aterrador que impresionante. La mayoría de las especies tardaron décadas en dominar el viaje FTL una vez que lo lograron. Al parecer los humanos iban a dominarlo en una tarde. El comandante Dra. Gritó. El barco ha dejado de saltar. Se dirige directamente a nuestra posición. Modo sigiloso.
Weeks ordenó inmediatamente. Todos los sistemas no esenciales fuera de línea. Nuestra estación se atenuó a medida que pasamos al modo de observación pasiva. En teoría, deberíamos ser invisibles para sus sensores. En teoría. ¿Distancia? Yo pregunté. 2 millones de kilómetros y cerrando. La velocidad es peso. Eso no puede ser correcto, ¿qué? Están acelerando continuamente sin ninguna masa de reacción aparente. Sentí que mis sacos respiratorios se contraían nuevamente. Descubrieron la conducción sin reacción en 6 horas. Así parece. El tiempo de intercepción ahora es de 47 minutos. 47 minutos para descubrir qué hacer cuando la humanidad hizo el primer contacto con el Senado Galáctico. Ninguna presión en absoluto. 20 minutos después, las cosas empeoraron. La voz del comandante Drax había subido una octava. Nos están escaneando. Imposible. Weeks respondió automáticamente. Estamos en modo completamente sigiloso. Ya no. Están utilizando algún tipo de conjunto de sensores gravitacionales. Han mapeado toda nuestra estación. La pantalla principal se iluminó con una representación tridimensional de nuestra estación de monitoreo, preciso hasta el más mínimo detalle. Incluso los miembros individuales de nuestra tripulación aparecieron con firmas biológicas distintas. ¿Cómo fue que comencé a interrumpir la transmisión entrante de audio y visual de LRA? Están tratando de comunicarse en la pantalla. Urik ordenó. La pantalla parpadeó y de repente estábamos viendo el interior de la nave humana. 3 humanos estaban sentados en lo que parecía ser su centro de comando, aunque parecía más como si alguien hubiera tomado un puente de nave espacial tradicional y lo hubiera rediseñado por comité. Un humano parecía ser una mujer con cabello oscuro y que vestía lo que parecía un uniforme azul. Los otros 2 eran varones, uno con cabello canoso y el otro más joven y de sonrisa fácil. La mujer humana habló primero y nuestros sistemas de traducción inmediatamente comenzaron a trabajar en su idioma. Saludos, embarcación desconocida. Soy la capitana Sara Valdez del Airship Pioneer. Detectamos vuestro puesto de observación y bueno, pensamos que ya era hora de presentarnos. Intercambié miradas con Urik. El humano hablaba como si las estaciones secretas de monitoreo extraterrestre fueran algo perfectamente normal con lo que toparse. El hombre mayor se inclinó hacia adelante. Soy el Dr. Marcus Webb, oficial científico de Pioneers. Hemos estado conscientes de su presencia durante los últimos 2 meses, pero queríamos poner en funcionamiento nuestro motor FTL antes de saludarlos. Me pareció que era lo correcto. Sabían de nosotros desde hacía 2 meses. Y nos habían dejado solos mientras trabajaban en su tecnología. El hombre más joven sonrió con una expresión que nuestra base de datos enológica indicó que era positiva. Soy el teniente Jake Morrison, piloto y, en general, el hombre que tiene que explicar por qué nuestra nave ya no sigue las leyes de la física. Hablando de eso, ¿te importa si te pregunto qué especie eres? Nuestras bases de datos tienen algunas teorías, pero preferimos no hacer suposiciones. ¿Quieren saber qué especie somos?, tradujo Lirai necesariamente. Escuché, respondí. Luego, después de un momento de debate interno, asentí hacia URX. Abrir un canal. Las expresiones de los humanos se iluminaron notablemente cuando comenzó nuestra transmisión. Saludos, humanos del buque pionero. Comencé a recurrir a los protocolos estándar de primer contacto. Soy el xenobiólogo Centuri Belnukin del puesto avanzado 7 de la estación de monitoreo del Senado Galáctico. Este es el comandante de la estación Urix Ptorne. Hemos estado observando el desarrollo de su especie. El capitán Valdez asintió como si esto fuera perfectamente razonable. Ya te lo imaginabas. Las anomalías gravitacionales alrededor de su estación eran bastante obvias una vez que desarrollamos nuestros nuevos conjuntos de sensores. El Dr. Webb se inclinó hacia adelante. Si no te molesta que te pregunte, ¿cuánto tiempo llevas observándonos? Aproximadamente 3 meses estándar, respondió Eur. Y antes de eso, dudé.
Nos dimos cuenta de su especie hace 6 meses. El teniente Morrison se rió con otra expresión positiva según nuestra base de datos. Así que nos han estado observando durante medio año y en ese tiempo pasamos de los cohetes químicos a viajes más rápidos que la luz. Apuesto a que eso fue interesante. Podría decirse que lo admití. La capitana Valdés se levantó de su silla y se acercó a la cámara para saber. Voy a ser directo aquí. Sabemos que no sois los únicos ahí fuera. Nuestros radiotelescopios han detectado señales artificiales de docenas de sistemas estelares. Sabemos que existe una comunidad galáctica de algún tipo y sabemos que todavía no somos parte de ella. La honestidad fue inesperada. También sabemos que el Dr. Webb continuó diciendo que nuestro rápido desarrollo tecnológico probablemente parezca preocupante desde afuera. En los últimos 6 meses, hemos tenido avances en energía de fusión, inteligencia artificial, manipulación gravitacional y computación cuántica. Cualquiera de esos logros normalmente le tomaría a una especie décadas para desarrollarse. Entonces, aquí está nuestra pregunta, dijo la capitana Valdés con expresión seria. ¿Estás aquí para darnos la bienvenida a la comunidad galáctica o para asegurarte de que no nos convirtamos en una amenaza para ella? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba de gravedad a punto de explotar. Miré a Urix, quien me dio un ligero asentimiento. Estos humanos merecían honestidad. Esto último, lo admití. El Senado Galáctico ha clasificado a la humanidad como una amenaza potencial y ha puesto su mundo en cuarentena. Pero en lugar de enfadarse o indignarse, el teniente Morrison se limitó a sonreír aún más. Bueno, eso es justo. Probablemente seamos una amenaza. Jaque. El capitán Valdés amonestó. ¿Qué? Vamos, capitán. Mire lo que logramos en 6 meses. Mira este barco. Lo construimos en 3 semanas usando los principios que descubrimos el martes pasado. Cualquier gobierno galáctico sensato estaría nervioso por nosotros. El Dr. Webb asintió pensativamente. Él tiene razón. Desde una perspectiva externa, nuestro ritmo de desarrollo es probablemente alarmante. Así es, lo confirmé. Entonces, ¿qué pasa ahora? El capitán Valdés preguntó. Esa era la pregunta. ¿No? El protocolo estándar sería retirarse e informar al Senado. Pero estos humanos ya habían demostrado que podían rastrear nuestra estación invisible y desarrollar viajes FTL más rápido de lo que debería ser físicamente posible. La retirada podría simplemente retrasar lo inevitable. Ahora, dije, tomando lo que definitivamente fue la peor decisión de mi carrera. Creo que necesitamos hablar. 2 horas más tarde, me encontraba a bordo de la nave humana Pioneer, sentado en lo que llamaban su sala de conferencias y tratando de procesar todo lo que había aprendido. Los humanos no solo habían desarrollado viajes FTL, sino que habían desarrollado 3 métodos diferentes de viajes FTL y estaban trabajando en un cuarto. No solo habían descifrado la inteligencia artificial, sino que habían creado una IA que aparentemente les ayudaba a diseñar mejor tecnología más rápido de lo que podían construirla. No solo habían logrado la energía de fusión, sino que la habían miniaturizado hasta el punto que la planta de energía de su barco podía caber en un armario. La cuestión es que, según explicaba el Dr. Webb, siempre se nos ha dado bien aprovechar las ideas existentes y mejorarlas rápidamente. Pero últimamente, es como si alguien hubiera acelerado la innovación humana. ¿Qué quieres decir? Yo pregunté. El capitán Valdés activó una pantalla holográfica. Hace 3 meses, nuestros mejores científicos informáticos estimaron que la inteligencia artificial de nivel humano aún estaba a 20 años de distancia. 2 semanas después, nuestra IA nos estaba ayudando a diseñar mejores computadoras. Hace 6 semanas, pensábamos que viajar más rápido que la luz era teóricamente imposible. La semana pasada estuvimos probando nuestro tercer prototipo FTL. ¿Pero cómo? ¡Guau! El teniente Morrison sonrió. Porque dejamos de intentar entender todo antes de construirlo.
Comenzamos a construir cosas para ver si funcionaban y luego descubrimos por qué funcionaban. Eso fue realmente aterrador. Déjame aclarar esto, dije lentamente. La tecnología se desarrolla experimentando con ella en lugar de comprenderla primero. A veces, admitió el Dr. Webb, no es nuestro método preferido, pero recientemente ha sido notablemente efectivo. ¿Y esto no te concierne? Oh, nos aterroriza, dijo alegremente el capitán Valdés. Pero también funciona. Pasé la siguiente hora aprendiendo sobre los enfoques humanos para la resolución de problemas. Al final, comprendí por qué el Senado había tenido razón al clasificarlos como una amenaza. No porque los humanos fueran violentos o agresivos, aunque ciertamente podían serlo, sino porque se acercaron al universo con una combinación de curiosidad, determinación y total desprecio por la palabra imposible. Eso fue realmente aterrador. Entonces, dijo el capitán Valdés cuando nuestra reunión estaba por terminar. ¿Qué pasa cuando usted informa al Senado? La verdad es que no lo sé, respondí. Esta situación no tiene precedentes. Bueno, dijo el teniente Morrison, si sirve de algo. No queremos conquistar la galaxia ni nada por el estilo. Solo queremos conocer a todos, ver qué hay ahí fuera y aprender de otras especies. El Dr. Webb añadió, las ciencias humanas avanzan gracias a la colaboración y el conocimiento compartido, y quizá contribuyan a resolver algunos problemas. El capitán Valdés concluyó, somos bastante buenos arreglando cosas que parecen irreparables. Miré alrededor de la sala de conferencias a estos tres humanos que casualmente habían revolucionado los viajes espaciales en una tarde y me di cuenta de algo importante. El Senado Galáctico había tenido toda la razón al llamar a la humanidad una amenaza. Pero se habían equivocado sobre el tipo de amenaza que representaban los humanos. Los humanos no eran peligrosos porque pudieran conquistar la galaxia. Eran peligrosos porque podían salvarla, independientemente de si la galaxia quería salvarse o no. Eran peligrosos porque observaban problemas que habían desconcertado a las civilizaciones durante milenios y decían, ¿has probado esto? Eran peligrosos porque combinaban la curiosidad de los científicos, la determinación de los exploradores y las habilidades de resolución de problemas de los ingenieros que habían aprendido que imposible simplemente significaba que nadie lo había descubierto todavía. Mientras me preparaba para regresar a nuestra estación de monitoreo y redactar lo que probablemente sería el informe más importante en la historia del Senado, el capitán Valdés me acompañó hasta su esclusa de aire. La xenobióloga Beln dijo, quiero que sepan que, independientemente de lo que decida su Senado, la humanidad agradece su honestidad de hoy. Y si deciden darnos una oportunidad, les prometemos que intentaremos no romper muchas de las reglas del universo mientras averiguamos cómo funciona. Miré a este humano, a este representante de una especie que había logrado en meses lo que la mayoría de las civilizaciones tardaron siglos en lograr, y me di cuenta de que la galaxia estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más interesante. Capitán Valdés, respondí, tengo la sensación de que romper las reglas del universo es exactamente lo que la galaxia necesita. 3 semanas después, el Senado Galáctico votó para levantar la cuarentena de la humanidad y extender una invitación para que la Tierra se una a la comunidad galáctica. La votación fue unánime, aunque varios senadores señalaron que estaban votando más por curiosidad que por confianza. La humanidad aceptó la invitación de inmediato y luego preguntó rápidamente si había algún problema de ingeniería sin resolver con el que pudieran ayudar. Al final resultó que había unos cuantos. Y resultó que el Senado tenía toda la razón al afirmar que la humanidad era una amenaza para el orden establecido. Simplemente no se habían dado cuenta de que a veces el orden establecido necesitaba ser amenazado.